José María Gasalla, consultor internacional, conferenciante, profesional reconocido en las áreas de cambio y desarrollo organizacional, recursos humanos, gestión de personas y desarrollo de talentos. Escritor de 4 libros. Tiene como clientes a las empresas de mayor renombre del mercado internacional. Uno de los únicos profesionales que presenta la tendencia corporativa Gestión por confianza. Vosotros sois el valor agregado. Un producto se queda en lo que es. El valor agregado lo da cada una de vosotras y vosotros. Un ciudadano global, de Madrid para el mundo. Profesor de SADE Business School en España y profesor invitado de la Fundación Don Cabral en Brasil. Un hombre paradójico. Profesor de Economía y Administración y ingeniero aeronáutico, lógico y humanista, tradicional e innovador, racional y emocional, profesor y aprendiz, profundo y lúdico, y fue técnico y jugador de básquet en España. Con ustedes, profesor Gasalla. Y ese soy yo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos la manía de uno da buenas tardes y el otro no contesta buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar aquí de cosas que todos sabemos. Yo como llevo muchos años en la palestra, muchas veces me cuestiono qué cosas puedo decir que las personas no sepan. Y yo creo que cada vez menos, porque sabemos cantidad de cosas. El problema no es saber más, el problema es hacer más con cosas que ya sabemos. Pero tenemos serias dificultades. Tenemos la dificultad de cuestionarnos. Y digo, José María, es que no me voy a estar todos los días cuestionando, porque si no, tú, fíjate qué esfuerzo mental, déjame que aproveche lo que he aprendido. Sí, pero a veces lo que has aprendido resulta que ya no es válido. Lo que has aprendido era válido hasta hace 10 años, 5 años, 3 años. Y ahí empieza nuestro problema, que tenemos que aprender a desaprender. Yo lo decía en una conferencia en Sao Paulo hace 3, 4 años para escuelas de negocio de toda América Latina. El próximo gran desafío de las escuelas de negocio es enseñar a los ejecutivos a desaprender. Significa a tirar cosas de aquí que ya no sirven. El aprendizaje de un adulto es mucho más difícil que el de un niño, ¿no es cierto? ¿Quién tiene algún hijo o hija? ¿Reconocido o no? No importa, que levante el brazo, por favor. Y de repente te asombras y dices, pero qué bárbaro, pero qué velocidad, cómo aprende. Incluso dices, qué listo es, cómo se parece a su padre. Y muchas veces no es ni tan listo, ni se parece a su padre, tú sabrás por qué. Bien. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cabeza está muy modificada ya. Ya está muy amueblada, y si tú quieres seguir metiendo muebles, seguramente tendrás que hacer espacio y sacar algunos que tienes ahí metidos. Te pasa con el ordenador, en el momento que empiezas a cargar, vas a tener que tirar de ahí para poder seguir metiendo. Y esto es un tema muy serio. Yo en el proceso de aprendizaje digo, hemos aprendido a hacer muchas rutinas útiles. Rutinas útiles significa que estás trabajando desde tu inconsciente. Hace poco estaba dando un programa de formación a altos directivos, no te preocupes porque te voy a esquivar, tú deja la pierna así que yo te esquivo por aquí, si no es un coñazo. Altos directivos de un banco. Y
y les preguntaba, ¿cuántas horas trabajáis al día? Digo, que levanten el brazo, y yo voy a pedir levantamiento de brazos durante toda la tarde, y os vais a acordar de mí como el tío del brazo. Pero no es un capricho, es porque los neurocientíficos han descubierto que el movimiento físico potencia el movimiento neuronal. Yo estoy trabajando ahora temas de neurociencia aplicado a la empresa, es un tema apasionante, apasionante, podemos dar ahí un vuelco increíble. Y dicen, no, el movimiento físico potencia el movimiento neuronal. Luego el movimiento físico es muy importante. ¿Quién ha hecho ejercicio físico hoy ya? Que levante el brazo. No voy a preguntar qué tipo de ejercicio físico, porque cada uno ahí interpreta lo que quiere, no me voy a meter en intimidades. ¿Quién no ha hecho ejercicio físico? Que levante el brazo. Bueno, pues esta es vuestra gran oportunidad. Lo único que os recomiendo es vayáis alternando brazo derecho, brazo izquierdo, entonces, para no salir desequilibrados. Ay. Y yo le decía a estos altos directivos, ¿quién trabaja más de 7 horas al día? Todos. Más de 8 horas al día. Todos. Más de 9 horas al día. Me parece que 1 o 2 no. Los demás sí. Digo, vais de culo, ¿eh? ¿Quién trabaja más de 10 horas? Había gente. Y digo, ¿sabéis cuánto tiempo de esas 10, 11 horas trabajáis desde vuestro nivel consciente? No más de un 60%. Nuestro cerebro no aguanta 7 horas trabajando en consciente. No puedes estar en eso. Y entonces aprovechas tu inconsciente. ¿Qué está metido en tu inconsciente? Pues están metidos automatismos que tenemos dentro. ¿Qué metes ahí en ese inconsciente? Bueno, metes distintas cosas, es igual que cuando conducimos un coche, ¿no es cierto? ¿Quién tiene ya carnet de conducir? Que levante el brazo. ¿Quién tiene carnet de conducir hace más de 5 años? Que levante el brazo. Más de 10 años, que levante el brazo. A partir de ahora las chicas no tienen por qué levantar el brazo si no quieren, voluntario. ¿Cómo conducimos? Realmente somos un peligro público, porque tú vas conduciendo y al mismo tiempo, ¿qué vas haciendo? Vas pensando en la próxima reunión, vas pensando en el niño que lo has dejado en el colegio, vas pensando en la cuenta de resultados que no te está saliendo, vas pensando, ¿estamos de acuerdo, sí o no? En 3, 4 cosas, las mujeres en 7, peligro público. Metes tu inconscientemente competente. Pero yo, al conducir, digo, ¿y realmente será competente esa forma de conducir? Pero como no estoy en temas de esos, ahora me preocupo a nivel directivo. ¿Realmente tus rutinas útiles directivas siguen siendo útiles? No está claro. Primer punto a revisar, nuestras rutinas útiles directivas. Tenemos que revisar qué automatismos tenemos metidos dentro y realmente actuamos con ellos casi todos los días, casi sin darnos cuenta, pensando que siguen siendo útiles. Primero. Segundo, no solamente rutinas útiles, que son comportamientos y son conductas, sino paradigmas. ¿Qué pasa con nuestros paradigmas? ¿No estarán anclados en realidades distintas de la actual? A mí a veces me preguntan, José María, ¿y tú cómo definirías la realidad actual? Pues os la voy a definir. La realidad actual es una realidad cada vez más compleja, cada vez más incierta, cada vez más ambigua, cada vez más global, cada vez más paradójica. Y me encanta el tema de lo paradójico, que es lo aparentemente contradictorio, pero que es complementario. Eso es lo paradójico. Cada vez vais a encontrar realidades más paradójicas. La gran paradoja del management apareció hace ya 15, 17 años, que era aquello del glocal.
¿Qué significa global? Dices que tu empresa tiene que ser global y local. José María, pero si en mi empresa yo nunca voy a abrir una empresa mía en China. ¿Para qué voy a ser global? Tú a lo mejor no abres tu empresa en China, pero los chinos a lo mejor abren su empresa a tu lado, cabrón. Con lo cual ya eres global. Con lo cual ya eres global. Y somos locales, y es global y local. José María, ¿pero es una cosa o la otra? Yo te digo, es una cosa y la otra. Mi primer libro se llama, escrito hace ahora 22 años, 23 años, se llama La nueva dirección de personas. El subtítulo es Marco paradójico del talento directivo. Si aprendiésemos a gestionar lo paradójico, estaríamos empezando a entender qué significa lo sistémico en lo global, lo global, lo global. A veces la gente lo ve como una amenaza, pero hay que intentarlo ver como una gran oportunidad. Por supuesto, lo global crea más competencia, porque el competidor tuyo puede estar aquí al lado, puede estar en Singapur, da lo mismo donde pueda estar, pero te puede hacer daño. Con lo cual tú tienes que saber cómo actuar desde aquí en Singapur. Y todos tenemos que abrirnos. ¿Cuál es el problema muchas veces? Pues lo que comentaba Elena antes de decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas? Si yo estoy diciendo que escribí un libro hace 22, 23 años que se llama La nueva dirección de personas, mi primera tesis es que tenemos que tener cuidado con el lenguaje que aplicamos en la empresa. Y digo persona y no digo recurso humano. ¿Quiénes en su empresa todavía continúan con denominación de recursos humanos? Que levanten el brazo. Pues a lo mejor hay que evolucionar. Dice José María, no seas caprichoso, pero ¿qué más da el lenguaje? El lenguaje condiciona comportamientos. Wittgenstein, filósofo, que levanten el brazo los que han oído hablar de Wittgenstein, que levanten el brazo los que no han oído hablar de Wittgenstein. El segundo levantamiento de brazos es mucho más potente que el primero porque es el reconocimiento de la ignorancia, que es el paso fundamental para el aprendizaje. Wittgenstein dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! Es lo mismo decir, yo tengo un equipo de 5 subordinados, que decir, yo tengo un equipo de 5 colaboradores. ¿Pensáis que es lo mismo? No. José María, pero si son igual de cabrones. No es lo mismo. No es lo mismo. El tema del lenguaje condiciona muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser, yo escucho a presidentes, directores generales, es que el capital humano es lo más importante, es que las personas de mi empresa son lo más importante, es que tal. Oiga, si es que después no las trata usted como personas muchas veces. Y por supuesto, no digo de ninguna empresa de Navarra, sino de otras regiones de España. ¿Qué cosas? ¿Qué cantidad de incoherencias hay? Y después queremos que la gente tenga confianza. ¡Wow! Yo tropecé con el tema de la confianza. Se me ocurrió empezar a estudiar un doctorado en psicología social y un profesor me habló de confianza. Y yo, caray, y me pegó. Fue un insight de esos. ¡Chac! Digo, ¿qué pasa aquí? Si yo llevo toda mi vida trabajando con la empresa y eso de la confianza nunca lo he visto en ningún libro estudiado profundamente. Y en efecto, no había, hace 11 años no había ningún libro escrito sobre confianza. Y artículos sí que había, pero ¿en qué? En psicología, en antropología y a lo mejor en sociología. Había un libro, eso sí, en economía, sociología, del señor Fukuyama. Que levante el brazo los que han oído hablar de Francis Fukuyama. Que levanten el brazo los que no han oído hablar de Francis Fukuyama. No cansaros, por favor, acordaros de vuestras neuronas, me cago en 10.
Francis Fukuyama escribió un libro hace 26, 27 años que se llama Trust, confianza. Y la tesis del libro es: el futuro de los países va a estar relacionado con el nivel de confianza de unos ciudadanos en otros. ¡Wow! ¿Por qué? Y él dice: porque aumentando el nivel de confianza, disminuyes los costes de transacción. Qué interesante. Yo cuando leí aquello digo, wow, esto me gusta. El modelo de confianza no es un modelo psicosocio, sino es un modelo psicosocio-económico. Esto puede funcionar. ¿Por qué? Porque ya estamos muy hartos de modelos que te dicen, bueno, que la gente sea feliz. Oiga, señor consultor, pero siendo feliz van a producir más, que es lo que a mí me interesa. Mientras no veamos que hay una repercusión en lo económico, lo otro queda como bonito. Pero nos interesa nuestra cuenta de resultados, nos interesa nuestra eficiencia económica. ¿No estamos de acuerdo? Luego, cuando leía a Fukuyama, digo, esto es interesante. ¿Qué pasa cuando hay más confianza? Disminuye los costes de transacción. Sobre todo, ¿qué costes? Los costes de control. El control nos cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero. Yo tengo una formulita que digo C por C igual a C. Traduciendo, confianza por control igual a constante. Y diciendo, si yo logro aumentar la confianza, puedo disminuir el control para que siga constante. Eso sí, todas las Cs tienen que ser mayor que 0. ¿Qué quiero decir con eso? Que el control tiene que existir. Lo tenemos muy fácil. La diferencia entre delegar y abdicar. Cuando tú delegas, ¿mantienes un pequeño control, sí o no? Sí. Cuando tú abdicas, ¿mantienes control? No, para mí la abdicación no es ningún método de gestión. Por eso digo que la confianza ciega no es confianza, es estupidez. Ah, José María, pues yo confío plenamente en mi marido. Pues allá usted, señora. Será porque no le importa mucho su marido. Acordaros de esto, tiene que existir el control. Pero el exceso de control nos lleva a una baja eficiencia económica. Yo monté mi empresa allá en el año 80, y en el año 80 y tantos la montamos en México. ¿Alguien ha estado en México alguna vez? Que levante el brazo. ¿Alguien no ha estado en México? Que levante el brazo. Eso no es tan grave como la siguiente pregunta. ¿Alguien ha estado en Pontevedra alguna vez? Que levante el brazo. ¿Alguien no ha estado en Pontevedra? Que levante. Eso sí que es grave, me cago en 10. Porque yo soy de Pontevedra. Y se va a acabar el marisco barato y después vais a arrepentiros. Me cago en 10. Y yo recuerdo, en México, una de las primeras visitas comerciales que hicimos, lo hicimos a un banco que se llama Bancomer, que después compró el BBVA. Y a mí me llamó mucho la atención que a la entrada de Bancomer, allí en el Distrito Federal, pues había unas tanquetas allí terribles y unos fusileros así, con unos trabucos tremendos, todos con un uniforme azul precioso. Y pasamos a recepción y había otros fusileros con un uniforme verde precioso. Y subimos a dirección general y había unos fusileros con un uniforme amarillo precioso. Y a mí se me ocurrió decir, estúpido de mí, digo, qué bonito el colorido mexicano. ¿Cómo le ponéis distintos colores en las distintas plantas? Claro, no me llamaron gilipollas, pero por dentro sí, claro. Dice, no, José María, no es el colorido mexicano, es que contratamos a una empresa de seguridad y después tuvimos que contratar una segunda para que controlase a la primera y después una tercera para que controlase a la primera y a la segunda. Puta madre. Digo, oye, ¿por qué no seguiste contratando? Esto es real, ¿eh? Qué cosas, ¿no? Qué cosas.
Porque además pasa una cosa, es lo que se llama el dilema del supervisor de Scrillan. ¿Quién ha oído hablar de Scrillan? Que levante el brazo. ¿Quién no ha oído hablar de Scrillan? No cansarse. Scrillan tiene una cosa que llama el dilema del supervisor. Dice, cuanto más desconfíes, más control vas a poner. Cuanto más control pongas, más desconfianza vas a crear y más control vas a necesitar. Contarme en dónde se acaba esto. Sí, José María, eso queda muy bonito teóricamente, pero ¿cómo vas a confiar en una realidad como la actual? Donde ya no se puede confiar de algunos políticos, de jueces, de empresarios, de quien sea. Digo, bueno, tú eliges confiar o no confiar. Pero cuando yo te digo confiar, te estoy hablando de confianza inteligente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de una confianza inteligente? Que tiene que haber un análisis, tiene que haber una contextualización, en qué contexto estoy, y tiene que haber una actualización. Esto es como el amor. ¿Quién funciona más o menos en pareja en el amor? Que levante el brazo. Si os atrevéis, joder. Bueno, los que funcionen en trío también, pues... No, José María, nosotros nos prometimos amor eterno, ¿cuándo? Hace 22 años. Pues, como no lo actualices, no está claro que funcione. ¿Estamos de acuerdo? La confianza hay que actualizarla. Y la confianza tiene que analizarse y contextualizarse. A mí no se me ocurre ir por la avenida Paulista en Sao Paulo a las 3 de la mañana con una cadena de oro así, mirando las estrellas, qué bonitas estrellas, tal, pues soy un gilipollas porque hay un 80% de probabilidades de que me atraquen. Luego seguramente dependerá de cada contexto, tú tendrás que cerrarte o abrirte. Confiar es abrirse. ¿Quién tiene algún animal doméstico en su casa? Y no me refiero al marido, por favor. Algún perrito o gatito. ¿Y cuál es la demostración palpable físicamente de la confianza de ese perrito o gatito? ¿Cómo se te coloca? Se coloca así, con las 4 patas al aire, con los huevos al aire, ahí, y tú ahí le puedes masacrar. Para que le rasques la barriguita. Eso es la confianza. Eso es la apertura. ¿Pero qué pasa? Dices, José María, pero es que el mundo no es así, nos gustaría que fuese, pero a mí me ha demostrado el mundo de que en cuanto he ido muy abierto, ¡claro!, un cabrón me la ha metido, y me he cerrado hasta que, joder, me han empezado a doler los pechos y me he abierto otra vez, ¡ahora hay otro hijo de puta! Y así voy por la vida. Sí, claro. Nuestra experiencia nos dice que no podemos ir tan alegres, contentos y abiertos. Pero ¿qué pasa cuando tú te cierras? Estás perdiendo oportunidades. Cuando tú te cierras, estás pendiente del control. Cuando tú te cierras, no me hables de innovación y no me hables de talento, que son dos iconos de hoy en día. Vas a cualquier conferencia de empresa y te hablan de innovación y talento. Yo estoy hasta lo mismísimo. Y por supuesto, emprendedurismo. Hay una burbuja acojonante de emprendedurismo. Digo, oiga, hable de cosas, pero después ponga los recursos, o ponga, vamos a ver en qué cultura estamos. Yo no creo que pueda haber gran innovación y gran talento mientras no haya confianza. Hay gente que saca el talento a las 7:30 de la tarde, cuando llega a su casa. Y se mete en Facebook y dice, wow, oye, qué talento tienes, cabrón, joder, qué cosa más bonita eso que has creado, eso tal y que cual. Y en la empresa, ¿qué pasa? Plano. ¿Por qué? Porque se pregunta, bueno, ¿a mí me merece la pena aquí en la empresa? ¿Hasta qué punto me lo reconocen? ¿Hasta qué punto no me van a robar la idea? ¿Hasta qué punto tal? No me merece la pena. Tenemos un gran talento, pero que no ha aflorado. Esa es la búsqueda interesante en la empresa hoy en día.
Y hemos cosificado a muchas personas, lo hemos planteado como recurso humano, y le hemos metido a hacer algo, y a lo mejor resulta que en un momento determinado, por cubrir a otra persona, hace otra cosa y dice, ¡joder, qué bien lo has hecho! Yo no sabía que de esto eras tan bueno, y él tampoco o ella tampoco lo sabía. O sea, una de las tareas nuestras es descubrir qué talento hay. No tenemos la idea del talento, pero ¿sabéis por qué? Porque no nos colocamos en situaciones diferentes. Nos cuesta mucho vivir experiencias, experimentar. Nos da mucho miedo, estamos metidos en culturas todavía muy tradicionales de miedo. Miedo y control. Mi modelo de confianza va del miedo y control a la confianza y el compromiso. Miedo y control, eso es un peso terrible para la empresa. Pero nuestra cultura está metido de miedo y control. Con eso de los emprendedores, digo, sí, pero ¿qué capacidad hay de asumir riesgos? Geert Hofstede, que levante el brazo. Los que han oído hablar de una de las máximas autoridades mundiales en estudios sociológicos por países, Geert Hofstede, que levante el brazo. Que levante el brazo los que no han oído hablar de ese individuo, ¿sabes? Es el próximo fichaje de los Osasuna Club de Fútbol. Geert Hofstede tiene un modelo muy interesante de 5 parámetros que ha contrastado en 40 y tantos países a lo largo del mundo. Uno de los parámetros es capacidad de asumir riesgos. Yo os voy a poner un pequeño ejemplo. Holanda, capacidad de asumir riesgos, de 0 a 10. ¿Cuánto? Decidme, es gratis, decir. 8, 7, 6, 8. En efecto, tenéis buena vista. Sale 8.2 de 0 a 10. España, patria querida. Capacidad de asumir riesgos, de 0 a 10. ¿Cuánto? 4. Es muy fácil con tal de que os acordéis de Holanda. 2.8. Puta madre. Yo he estado 34 años de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Y siempre preguntaba a mis alumnos de administración de empresas, no de filosofía y qué iban a hacer al terminar la carrera. De un 35 a un 45% funcionarios públicos, una oposición. Empresa multinacional un 20 y tantos, después gran empresa y después ¿quién va a crear su propia empresa? Nunca llegó al 10%. Y estamos hablando de administración de empresas y no de historia y geografía. Imaginaros los de geografía e historia. Pero es terrible, porque Roque, te he tirado al suelo. Porque se veía en todo. Yo lo primero que hacía cada año, cuando empezábamos las clases a finales de septiembre, principios de octubre, llevaba una asignatura Dirección de Recursos Humanos de los Huevos. Bueno, de los huevos lo añadía yo, porque no podía cambiar el nombre oficial. Y entonces era una optativa, y entonces me venía mucha gente, venían 100 y pico personas allí al aula. Y yo lo primero que miraba era cómo era, a ver, ¿dónde vamos? ¿Cómo está la gente? Tal, ¿dónde está la mancha amarilla? Era lo primero que miraba, la mancha amarilla, que eran los chinos, no. Eso que tuve 2 alumnas, pero de doctorado chinas, pero en licenciatura no, eran los Erasmus y los Sócrates, que allí en mi facultad venían del norte de Europa. La mancha amarilla eran los rubitos y las rubitas. Y alrededor la mancha negra, los hispanos.
Y como si una persona con paciencia aguantaba un par de semanitas para ver la mancha amarilla y seguía en el mismo sitio. Y entonces iba la mancha amarilla y cogía un corpúsculo amarillo y lo introducía entre 5 corpúsculos negros. Y cogía a Julita y digo, Julita, estás sentado al lado de Margarita desde que habéis empezado la facultad, cabronas, os conocéis de sobra. Julita, te voy a sentar allí al lado de John McIntyre, 1,92 de estatura, que está buenísimo, a ver si te lo ligas, que falta te hace, cabrona. Esto lo hacía, Y vosotros amarillos de los huevos, de los ex, sí, de los ex. ¿A qué habéis venido a España? Que habláis un castellano, un español fatal, y seguís hablando todos ahí en inglés y en alemán. ¿Por qué no os metéis por aquí? Y vosotros, negros los collons, que tenéis unos problemas con los idiomas terribles, que hacéis que no los aprovecháis. Me decían, no, José María, es que es la timidez de los jóvenes. Son tímidos para lo que sale de los huevos. Pero el problema es que no son solamente los jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos? Lo mismo. Yo recuerdo un congreso mundial de esos mal denominados recursos humanos, que era un sitio muy lejos, en Taipei. Levanten el brazo los que saben exactamente dónde está Taipei. Que levanten el brazo los que no tienen muy claro, no saben si anda entre Albacete y Cuenca, por ahí. Taipei, la capital de Taiwán, la China aquella nacionalista formosa, que están pegándose pepinazos de vez en cuando con la China grandota. Taipei, un congreso mundial para 2.000 congresistas que iban de todo el mundo, en un hotel que cerraron maravillosos para el congreso, y yo tenía que dar una conferencia como esta, pero en inglés, cosa que ya te jode más. Y digo, pues voy a ver si alguien me anima, a ver si hay españoles, tal, conseguí la lista de asistentes, tal, y había 8 españoles. Digo, joder, menos mal, alguien me puede animar, pero ¿cómo voy a encontrar 8 españoles en un hotel de 2.000 plazas? Imposible. No. ¿A dónde tengo que ir? Al bar, al bar, al bar. Y por supuesto en aquel hotel había 5 o 6 bares, al mejor de los bares, por supuesto. Y allí donde veía un grupo de personas que hablaban en voz más alta, allí estaban los cabrones. ¿Y estaban hablando de los recursos humanos de Taiwán? No, estaban hablando del Real Madrid, del Barça y tal. Y como eran todos hombres también, mira aquella chinita, qué rica está. ¿Pensáis que exagero mucho? No. Nos cuesta mucho salir de nuestra zona de control, de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de inercia. Y si no lo intentamos, no hay futuro, lo siento mucho. Ya no hay futuro. Yo le preguntaba a mis alumnos, terminaban la carrera, dejé la universidad hace 7 o 8 años, justo cuando empezaba un poco el pepinazo este de la crisis. Y les preguntaba, bueno, vamos a ver, ¿quiénes vais a salir de España ahora que termináis la carrera? ¿Qué porcentaje de gente nunca llegó tampoco al 10%? No, José María, es que tengo mi cuadrilla, tal y cual. No, es que tengo a mi novio, a mi novia, tal. No, es que tengo a mi papá, a mi mamá enfermo. Digo, a ver, vamos a ver, los que tengan su papá y mamá que quieran cuidarle, que se pongan aquí conmigo. El resto, los 90, ¿vosotros qué queréis? No, pues terminar la carrera y conseguir rápidamente un trabajo, eso sí, que no haya que madrugar mucho, si se puede empezar sobre las 10, 10 y media, es buena hora para mí. Que no esté lejos de casa para poder ir andando, tal, después que den al mediodía para ir una siestecita, porque me gusta la siestecita, tal, y después que termine pronto a las 6 de la tarde para conciliar, porque tengo mi perrito, gatito, y menos de 3.200 euros, pues yo la verdad no me animaría a trabajar. Digo, puta madre, ¿pero tú crees que eso existe? ¿Quién te ha engañado? Mueve el culo. Y por supuesto, el máximo argumento, profesor, como en España no se vive en ninguna parte. Digo, puta madre, es que sabes una cosa, que a lo mejor tienes razón, pero ¿por qué no lo validas personalmente?
¿Por qué no te vas 3 o 4 añitos y después decides volver si te apetece? Otro tema cultural. Pensamos que todos juntitos, en local, no sé para qué coño hablamos de globalización, eso es lo que nos gusta, es local. Nos da mucho miedo, dice, es que si se para mi hijo lo pierdo ya, mi hijo lo pierdo, es tremendo. Y muchas veces te das cuenta que en la distancia se respetan más los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque empiezan a reconocer cosas que no veían cuando están ahí pegaditos. Pero es cultural también, y hay mucho padre y madre que son el principal freno, y después ellos dicen, ¿para qué? En este momento yo suelo decir, y algún político me mira muy mal, por supuesto, digo, bendita crisis. En este momento los jóvenes españoles son los que más se están moviendo por toda Europa. ¡Bendita crisis! José María, que se pierde todo el capital humano, que se pierde todo... Lo siento mucho, lo que tenemos que hacer, los que estamos aquí, es crear condiciones para que vayan volviendo. ¿Pero qué es eso de perder? No, yo no estoy de acuerdo con esas tesis maravillosas. Hay que moverse, hay que experimentar. Pero ¿sabéis cuál es el problema para los empresarios? También cultural, otro problema cultural. Por eso tenemos que ir modificando cultura. ¿Qué pasa al empresario que le van mal las cosas? Inmediatamente dice, es un fracasado. Pero si te lo dicen hasta a nivel personal, ¿no? No, es que se ha divorciado, pobre hombre, que ha fracasado en su matrimonio. A mí, el primero que se atrevió a decirme eso a mí, digo, yo de fracasado nada, ¿eh? Yo soy un experimentador, ¿vale? Y voy experimentando una y otra vez, y lo que tienes es envidia, cabrón. Y por ahí fuera, el empresario más reconocido no es al que siempre le ha ido bien, es al que ha caído y ha tenido los mismísimos para levantarse y seguir adelante, y le han machacado y se ha salido adelante. Uno de los iconos empresariales del siglo pasado, ¿quién fue? Pues el señor Steve Jobs, ¿no? No creáis que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Steve Jobs, pero él ha sido un icono empresarial. Montó su Apple Computer en el garaje de sus padres adoptivos, él fue a la universidad y fracasó, y después se fue a la India y volvió y se metió con el Steve Wozniak, el otro ingeniero, a los 21 años de edad, y montaron el primer Mac, y después empezaron, y a los 10 años, cuando la empresa fue creciendo, Apple Computer, y necesitaron financiación, tuvieron que acudir al Scully, al de PepsiCo, tuvieron que hacer una emisión y tuvieron que capitalizar la empresa, y al Steve Jobs que le dijeron, fuera de tu empresa. Y tú lees uno de sus libros de autobiografía y dice, ese fue el momento más desgraciado que he tenido en mi vida, cuando me echan de mi propia empresa. Y ahí creía que todo se me hundía y por supuesto, tenemos derecho a tener dolor, a sentir el dolor, pero no tenemos derecho a constituirlo en sufrimiento. Fijaros lo que estoy diciendo, es un matiz importante. Yo suelo decir que la vida es maravillosa y la vida también es una mierda. Y hay que enseñar a los jóvenes de que hay momentos maravillosos y puede que haya otros momentos muy jorobados, pero que no pasa nada, que tú estás ahí para aguantarlo y para superarlo, y en eso se va a demostrar lo que tú vales. Hay un señor maravilloso, es uno de mis referentes siempre, que es el señor Viktor Frankl. Que levanten el brazo, los que han oído hablar de Viktor Frankl. Que levanten el brazo los que no han oído hablar de Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra
austriaco, Segunda Guerra Mundial, campo de concentración de Auschwitz, seguramente el peor de los campos, asesina a su mujer, asesina a sus 2 hijas. Y el tío es capaz de sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino escribir un librito maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido. Es un librito que os recomiendo, es uno de mis 4 libros de cabecera. Compraos primero el de Víctor Frank, después os compráis los míos. Primero el de Víctor Frank. Y Víctor Frank dice una cosa increíble. En aquella situación, dice, me podrán quitar todas las libertades, estos hijos de puta, eso no lo decía él, lo digo yo, menos una, que nunca me podrán quitar. Y es la libertad de mi actitud frente a cualquier cosa que me puedan hacer o que me pueda suceder. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice, eso es libre, soy yo. Y por supuesto, él conoció allí a mucha gente que no lo aguantaba y que se derrumbaban y que se morían. O los mataba, los asesinaba. Todos nosotros tenemos circunstancias a veces muy duras. Que levanten el brazo los que han tenido alguna circunstancia dura. Y puede ser la muerte de un ser querido, o puede ser la quiebra de la empresa, o puede ser un juicio que te han metido injustamente, o puede ser un amigo que te ha traicionado. Tenemos dolores, sufrimos dolores, pero lo que tenemos que hacer es no mantener el dolor, que eso es el sufrimiento. Hay una mujer maravillosa que se llama Susana Bloch. Que levanten el brazo los que han oído hablar de Susana Bloch. Que levanten el brazo los que no han oído hablar de Susana Bloch. Yo tuve la suerte, Elena no sé si lo ha oído o no lo ha oído, no sé si a la primera o a la segunda, me cago en 10, que es el problema de las neuronas, que tienen que seguir ahí. Yo tuve la suerte de estar con ella hace 4 o 5 años en Bogotá, en un seminario que daba. Era una señora ya que entonces tenía 80 años. Y es maravilloso, porque lo primero que decía es, ninguna de las emociones es negativa. José María, pero ¿y la tristeza no es negativa? No. ¿Y la ira? No. ¿Y el miedo? No. No hay ninguna emoción negativa. El problema de las emociones es cuando te enganchas y te quedas enganchado a ellas si son de esa índole que hemos mencionado. Sí, José María, pero es que tú fíjate qué putada me hizo este tío. ¿Cómo no voy a tener ira contra él? Ya me lo hizo hace 10 años. Y yo le sigo odiando. Pues como decía aquel cuento de los nazis, pues sigues siendo prisionero de esa ira. Tú eres el perjudicado. Yo el mes de diciembre pasado estuve en Río de Janeiro. ¿Quién ha estado en Río? Que levante el brazo. ¿Quién no ha ido a Río? Que levante el brazo. Igual que recomendable que Pontevedra. Para mí Río es la ciudad más bonita del mundo. Y Pontevedra es donde mejor se come el marisco. Y salí con una amiga mía y llevó otra amiga y estuvimos tomando unas cositas, tal y cual, y yo a la amiga la vi con una mirada, de una cosa que le digo, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿No? Dice, no, estoy bien. Bueno, ya está, nos despedimos, tal y cual, pero le pedí a mi amiga el teléfono de la otra y al día siguiente pues salí a cenar con la otra. Y después de cenar con ella, después de 3 o 4 caipiriñas, digo, coño, yo creo que es el momento. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué estás así?
Dice José María, ¿cómo lo sabes? Digo, hombre, no sé, yo me dedico a estar con personas y a trabajar con ellas, a investigar y noto cuando pasa algo ahí. Dice, pues sí me pasa, te lo voy a confesar. Ya que tú me has contado cosas de tu vida también, pues yo me voy a abrir también. Mi marido que se fue con otra mujer 20 años más joven que yo. Cosa bastante típica hoy en día por aquellas latitudes, por aquí empieza un poco, tal. Y digo, ¿y eso qué fue? Hace poco, hace unas semanas, un mes, porque te veo muy... Dice, no, fue hace 18 años. Puta madre. Hace 18 años y aquella mujer seguía prisionera de su odio, de su rabia, de su frustración. Eso no lo podemos permitir, creo yo, porque vamos a estar poco tiempo por estas latitudes. Y si vamos a estar poco tiempo y tú sigues agarrado a cuestiones del pasado, que no te van a dejar vivir, disfrutar y ver las posibilidades que tenemos. Cuando yo empecé a estudiar la confianza, mi primera pregunta de investigación fue, ¿por qué la gente no confía más unos en otros? La respuesta fue, cuando tú confías te sientes más vulnerable. Te sientes más vulnerable. Es interesante el tema de la vulnerabilidad, porque yo ahora lo estoy estudiando a fondo y creo que la conciencia de la vulnerabilidad paradójicamente te hace ser más libre. Somos muy vulnerables, incluso siendo navarros o gallegos. Somos muy vulnerables. Estamos, pero podemos dejar de estar en cualquier momento. Y no puede pasar cualquier cosa, somos así de vulnerables. Muchas veces no pensamos en nuestra vulnerabilidad porque eso nos puede deprimir o hacernos sentir mal. De vez en cuando pon tu conciencia en tu vulnerabilidad y dices, a pesar de mi vulnerabilidad, yo voy a funcionar y a sentirme bien conmigo. Fijaros que el sentirse bien, la felicidad, yo estoy investigando sobre la felicidad. De hecho, tengo una investigación que lancé hace 2 o 3 años. La felicidad para mí es, sobre todo, fijaros lo que voy a deciros, un input, no un output como nos han querido vender. Traduzco. La felicidad está muy condicionada por lo que tú sientas y tú pienses y tú te presentes ante la vida, no de lo que tú consigas. Eso es lo que nos han vendido. Serás feliz si haces una carrera universitaria, serás feliz si encuentras una buena novia y tienes un par de hijitos y tienes un buen trabajo en cualquier empresa importante. Y después te das cuenta que no, generalmente eso no te da la felicidad. Eso te hace sentirte bien en determinados momentos y situaciones. Es igual que cuando dice, no, ya verás, José María, cuando escribas tu primer libro después vas a ser feliz. Cuando hagas tu tesis doctoral vas a ser feliz. Cuando te contraten como profesor vas a ser feliz. Cuando tal, que no, hombre, que no. Que es el camino, ¿no? Y no lo han dicho 1000 veces, es el camino. ¿Cómo tú te vas sintiendo en el camino? No lo que consigas al final del camino. Acordaros del camino a Ítaca, de Cavafis, que os lo recomiendo, encontrarlo por ahí. Es decir, largo será el camino, pero el disfrute está a lo largo del camino, no al final del camino. Y muchas veces esperamos, no, cuando consiga eso verás tú, cuando consiga lo otro ya verás tú. Y resulta que es una esperanza, siempre pensando en futuro, futuro, futuro.
Vete trabajando cada paso del camino y disfrutándolo y diciendo, yo estoy decidido a eso. Fijaros, al empezar a estudiar la confianza me encontré con un señor un poco antiguo, se llamaba Confucio. Voy a ver si hago un pequeño refuerzo psicológico. Que levanten el brazo, ¿no? Los que han oído hablar de un tal Confucio. Puta madre. Y Confucio, en la frase que encontré me encantó, porque decía, para gobernar son necesarias armas, comida y confianza. Digo, coño. Dice, y si no se pueden tener las tres, abandónese primero las armas y después la comida. Joder, yo digo, coño, pues entonces lo que hice en mi primer libro de confianza lo mandé a Presidencia de Gobierno, a la Moncloa. Digo, coño, eso lo tiene que saber el presidente. Y es verdad que me contestó él o su ayudante o su jefe de gabinete o quien sea diciendo, profesor Gasalla, el tema de la confianza es un tema muy importante. Pero obviamente el libro no lo leyó, no llegó a leerlo. Porque la confianza no se trata de palabras, la confianza se trata de ¿qué? De comportamientos, de hechos, de conductas. ¿Estamos de acuerdo? Tú vas a confiar en una persona, en una institución y tal, a través de hechos, de conducta, no de palabras, que se las lleva el viento. Y empecé a trabajar la confianza. Y digo, hoy en día nos quejamos de que hay jóvenes de que no se quieren comprometer con la empresa. Y yo me pregunto, ¿y qué compromiso hay por la otra parte? El compromiso tiene dos polos así. José María, pero yo como empresario no me puedo comprometer a un puesto de trabajo para toda la vida. Digo, si a lo mejor tampoco le interesa, si a lo mejor no es ese el compromiso es que tú crees un espacio de confianza donde esa persona se puede desarrollar, donde esa persona cada vez valga más, se capitalice. Y si tú creas ese espacio de confianza, y esta es la tesis con la que trabajo en varias empresas al aplicar el modelo de confianza, la gente se te va a comprometer más. El tiempo que sea, el tiempo que sea. Esto es igual que en la pareja. No, pero José María, para que se quede conmigo toda la vida, pues yo la voy a retener a mi mujer. Con la pierna quebrada, cabrón. Tú no vas a retener a nadie. Otra vez el lenguaje maldito, que a veces oímos un seminario que dice retención del talento, pero bueno, ¿eso qué es? En mi época, la Guardia Civil primero te retenía y después te detenía. Digo, joder, qué mal vamos, si en la empresa tenemos que retener a la gente. No hay que retener a nadie, lo que hay que crear es un ambiente tan atractivo que esa persona decida seguir contigo, ¿sí o no? Y empecé a trabajar y empecé a sesgar 360 y tantos comportamientos. Digo, de todos esos comportamientos, ¿cuáles realmente inspiran confianza? Y monté un modelo de gestión por confianza. Y de repente me di cuenta que me había olvidado de un tema muy importante. Si tú quieres inspirar confianza, lo primero que tienes que trabajar es tu autoconfianza. No es fácil que tú inspires confianza cuando se te percibe que tienes baja autoconfianza. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil. A ver qué tal andáis de confianza, de autoconfianza. De 0 a 10. Que levanten el brazo los que tienen autoconfianza, 9, 10. 7, 8. 5, 6. Menos de 5, ni se atreven a levantar el brazo los cabrones. Pues eso es lo primero que hay que empezar a trabajar. Y la autoconfianza no es como el título de bachiller. Que el título de bachiller, si lo tenéis, lo normal es que lo sigáis teniendo. A no ser que llegue un ministro de Educación raro, que tal como está el tema, podría llegar, y os quitase el título de bachiller. Pero normalmente lo vais a tener. Pero la autoconfianza, no, ¿verdad que no?
Tú estabas tal y de repente te pegan por aquí, te pegan por aquí, te pegan por aquí y dices, ¿qué mierda soy? Es decir, la autoconfianza es un tema de nuestra propia responsabilidad y que tenemos que estar muy atentos y trabajar con ella. Yo os voy a dar unas líneas para que trabajéis con la autoconfianza, es muy importante. Y lo primero todos los días a levantaros y miraros al espejo y decir, sí, una arruguita por aquí, pero puta madre, voy a poner un kikiriki, pues me he puesto un kikiriki, esto es tal... Puta madre porque me sale de los huevos, ya está. Y así soy más alto. ¿Vale? Y vamos a trabajar la autoconfianza, ¿cómo? Con cinco parámetros. Primero, revísate. Yo lo trabajo con los directivos esto, ¿eh? Esto es un tema muy concreto, muy específico. Revísate el autoconcepto. ¿Qué creencia tienes sobre ti? Y lo que yo hago es que les digo, en una línea, sin que te pases de una línea, vas a ponerme la creencia que tienes sobre ti. Yo soy una persona, ante todo, plaf. Ya está. La creencia que tienes sobre ti. Fijaros que durante toda nuestra vida vamos evolucionando en nuestra creencia, y la creencia que tenemos sobre nosotros es consecuencia de lo que hemos percibido de los demás hacia nosotros, de lo que nos quieren, no nos quieren, se fían, no se fían, lo que sea, y tú vas consiguiendo. Yo he tenido que trabajar eso, por ejemplo, teniendo muy en cuenta a mi madre. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo te llamas tú? John. ¿Tú sabes por qué he tenido que tener muy en cuenta a mi madre? Por el nombre de mi madre. Porque mi madre se llamaba Peregrina da Pena Mourinho. Ya hay cachondeo, ¿te das cuenta? Fíjate, John. Peregrina está muy bien, porque es la patrona de Pontevedra, unas fiestas el segundo domingo de agosto muy recomendables, puta madre. Está muy bien, Peregrina. Mourinho está muy bien, porque es un apellido galleguiño. El problema fue da Pena, que me lo pasó. Entonces yo me llamo José María Gasalla da Pena. ¿Cómo me llamaban en el colegio de pequeños? Da lástima. Los hijos de puta de los compañeros, que ya sabemos los cariñosos que son los niños unos con otros, ¿verdad? Con lo cual yo me he tenido que ir trabajando mi autoconcepto, como cada uno de nosotros. Primer parámetro, autoconcepto. Revisemos cuál es el concepto que tenemos de nosotros. Segundo parámetro, autoestima. José María, ¿no es lo mismo? No. Autoestima es cómo te quieres, cómo te amas. Y yo allí les hago que busquen indicadores que me demuestren a mí que se quieren de verdad. Y además que revisen en la lista de sus amores en qué posición se colocan. A ver, José María, ¿cómo es eso? Sí, tú piensas en las personas que amas, ¿dónde estás colocado? Bueno, pues la primera está mi Santísima Madre, después está mi mujer, después está mi niño pequeño, después está mi tía Enriqueta, que tengo mucho amor por ella. Después he metido en el puesto 5 o 6 también a una vecina que está muy rica, está allí. Después también el tendero de la esquina me cae muy bien, también lo he colocado ahí. ¿Y tú dónde? No, yo estoy el 11, 12, por ahí, tú eres gilipollas. No vales. ¡Arriba! Y además tenemos el mandato bíblico, hay que acordarse de algunas cosas, aquello de amarás al prójimo, ¿como a quién? Luego significa que tú tienes que colocarte allí arriba, pero nos han engañado y nos han confundido porque dicen, no, eso es egoísmo. No, perdóname. Tú no vas a dar amor, y a mí me gusta hablar de amor en la empresa, no vas a dar amor si primero no te amas a ti.
Y yo me he encontrado a veces, por ejemplo, en algunas ONGs con las cuales colaboro, gente maravillosa, decir, no, mi felicidad, José María, está en que estos niños sean felices o qué tal y qué cual. Digo, pero yo es que te veo a ti que no eres nada feliz, que estás hecho una mierda. Y sí, José María, yo estoy hecho una mierda. Pues mira, en vez de empezar a dar felicidad por ahí, empieza, por favor, trabájate contigo un poquito, ¿vale? A veces nos olvidamos de nosotros. Y ves a personas que no se sienten bien, que no se aman. Pensarlo, es importante ese tema. Segundo parámetro, autoestima. Tercer parámetro, autocrítica. Autocrítica, saca tu observador allí arriba. Y si no, busca un coach, que hay 1500 coaches por metro cuadrado, seguro que hay 10 o 12 por ahí escondidos, cabrones, que estáis por ahí debajo de las sillas. Hay coaches por todas partes, joder. Y que te ayude a ver cuáles son tus singularidades, cuáles son realmente tus fortalezas, cuáles son cosas que destacan en ti y también que te ayude a trabajar alguna cosa que tienes que mejorar. Eso es la autocrítica. Pero fijaros una cosa, tenemos también miedos a veces de decir, voy a verlo, a lo mejor en Navarra no hay esos miedos. Que levanten el brazo las personas singulares. Y ahora que levanten el brazo los mediocres de los huevos. Hasta nos cuesta a veces reconocer que yo soy singular, cada uno de vosotros es singular. Pero nos ha engañado también, decir, no, José María, es que como aquí destaques un poco van a por ti. Digo, sí, es verdad, la envidia, ya lo decía Ortega y Gasset, lo decía Díaz Plaja, lo decía la envidia, pecado nacional, pero por eso vas a dejar de ser tú. Yo los últimos 15 días de clase hacía salir a todos los alumnos aquí de uno en uno para que dijese su singularidad. ¿Pensáis que es fácil o difícil? No es fácil, ¿verdad que no? Y algunos se atrevían a decir, profesor, compañeros, mi singularidad es que voy a ser licenciado en administración de empresas dentro de un mes y que estoy empezando a estudiar inglés. Yo me le quedaba mirando, digo, yo ya sé cuál es tu singularidad, que eres gilipollas. Y yo a mis alumnos los machacaba, pero después me querían mucho y me invitaban a todas sus fiestas y a sus cosas, porque sabían que no era con maldad, era para que despertasen. Debías estar estudiando chino mandarín, pero no te pido el chino mandarín, te pido que te mires dentro de ti. ¿Qué tienes ahí de singular? Os aseguro que si os miráis tenéis cosas singulares. Pero tampoco nos han educado en eso. Nos han educado, no destaques demasiado, vete normal, tal, que si no, por favor. Por eso decía que el talento todavía no aflora en muchos casos. Cuarto parámetro, autoeficiencia. Os voy a poner un caso práctico. A mí, de vez en cuando, me mandan algún grupo de ejecutivos que yo llamo predepresivos. Digo, ¿qué coño hago con esto? Los predepresivos son esos que lo único que ven es negritud y oscuridad, y no ven salidas, y dicen, no sé qué hacer, y están así, están obsesionados, están así. Y están con la autoconfianza por los suelos. Lo primero que hago es regalarles el librito de Víctor Frank. Los míos, que se los compren. Y después de regalarle el librito de Víctor Frank, le digo, ahora a leer media hora cada uno en su librito. Igual que en la escuela, hace 50 años, sí, cabrón, así, venga, a leer, todos a leer aquí. Y es curioso, porque al cabo de 20 minutos, 25 minutos de leer aquello, alguno levanta la cabeza y dice, ya no necesito más. Estoy muy bien, joder, al lado de este. Estoy puta madre. Por supuesto que sí.
Es tremendo. Yo durante los últimos 7 u 8 años, cada 2 o 3 meses, me iba a Brasil a bailar samba. ¿Por qué? Porque me aparecían cantidad de quejicas. Que levanten el brazo los que conozcan algún quejica. Es terrible la cantidad de quejicas. Y el problema de los quejicas es que inmediatamente buscan a otros quejicas y conforman lo que yo llamo el quejido organizacional, que no paran de reclamar, de protestar, de tal, sin aportar ninguna idea, ninguna solución, de tal. Los quejicas hay que cogerlos todos y al rincón allí que se cuezan en su quejido. ¡Oh, hijos de puta! Porque os digo una cosa, las emociones en la empresa son tremendamente contagiosas. Y como uno empieza a decir, el otro, y la energía que se pierde es tremenda. Y después, para la autoeficiencia, que es ese cuarto factor, lo que hacía es que me escribiesen lo que hago, todos los logros que han conseguido en su vida. José María, ¿personales o profesionales? Digo, no, de cualquier índole. Aquella novia que te echaste cuando tenías 7 años, aquella rubita encantadora, cabrón, que no te la merecías, pero te echaste de novia. Apúntatelo, novia rubita de 7 años. Y también, cuando van escribiendo poco a poco y van recordando de que, dice, joder, pues he conseguido cosas en mi vida, ¿eh? ¿Cómo puedo estar yo aquí hecho una mierda ahora si he conseguido esto y esto y esto? Quinto parámetro, suena a iglesia, suena a ejército, pero me da lo mismo a lo que suene, pero me parece que es fundamental, que es la autodisciplina. Autodisciplina. ¿Qué significa la autodisciplina? La autodisciplina significa que tú te propongas hacer algo con 3 condiciones. Primero, que sea voluntario, que tú te decidas voluntariamente hacerlo, sin que te lo exija el médico, sin que te lo exija tu mujer, sino porque yo quiero y me lo propongo. Segundo, que te signifique algún esfuerzo. Y tercero, que lo hagas sistemáticamente. ¿Qué significa eso? Que no vale decir, no, el año pasado pues fui a andar 45 minutos antes de ir a la oficina, pues sí, y anduve 4 días en el año, sí, una vez en febrero fue que me dio por ahí, después es una mierda, ¿vale? Sistemáticamente. ¿Te lo planteas 2 veces a la semana? 2 veces a la semana. Una vez a la semana, me da lo mismo. Pero que sepas que tú tienes ahí algo que tú te has impuesto. ¿Por qué le doy ese peso para la autoconfianza? Porque es el primer paso de cara a que tú te des cuenta que tú puedes ir dirigiendo tu propia vida. Qué interesante. Tenemos un gran dilema siempre, o dirigir nuestra vida o que otros nos la dirijan. Y cada uno tiene que elegir. José María, pero no somos libres. Totalmente, claro que no. Pero una cosa es no ser libre o no sentirte libre y otra cosa es que te manejen de un lado y de otro. Y te manejen y tú ni te des cuenta y ya te has metido en la inercia, y ni siquiera cuestiones si realmente es esto lo que quieres ir haciendo en tu vida. Yo a veces me he encontrado con personas que dicen, no, José María, pero esto es una cosa temporal. ¿Y cuánto tiempo llevas de temporalidad? No, llevo 28 años de temporalidad. Pues, hijo mío, ya te has caído. Esto es igual que cuando implantan un sistema informático, un SAP o cualquiera de esos, y dicen, no, esto es un tiempo. Vale, joder, pero no 20 años, no. Porque entonces eso ya es crónico, eso no es temporal. Eso es que te has olvidado a tú de dirigir tu propia vida. Entonces yo funciono a nivel práctico en las empresas trabajando estos 5 parámetros con el nivel directivo.
Y después, para ir terminando, en este momento hubiese esperado una respuesta más positiva por vuestra parte. Yo digo, para ir terminando, pues que hubiese dicho, no, no, tal cual. Incluso alguno que sepa silbar así, que yo nunca he sabido, pues que silbe. Tal. Os voy a dar una segunda oportunidad. Entonces, para ir terminando. Vale, pues no. Os decía que el modelo de gestión por confianza tenía que partir de la variable autoconfianza, gestionar tu autoconfianza, y después, esa es la A, y después 7 Cs, 7 Cs, que lo voy a decir muy rápidamente. Si tú quieres inspirar confianza, tienes que comportarte con comportamientos derivados de estas 7 Cs. Primera C, competencia profesional. Competencia profesional significa que tú tienes que ser excelente en lo que haces. No vale decir, hombre, yo hago lo que puedo y bueno, de vez en cuando, tal cual. Estamos muy condicionados por lo que nos han dicho también. Incluso, ¿quién ha oído hablar una frase que se llama, que es, errar es humano? Que levanten el brazo los que han oído hablar de eso. Que levanten el brazo los que alguna vez se lo han aplicado a sí mismos. Pues es que errar es humano. ¿Cómo te llamas tú? José Javier. Imagínate que tienes que ir al médico, en concreto al proctólogo. Y llegas allí a la consulta del proctólogo, doctor no sé qué, y al lado del doctor no sé qué pone un cartelito que dice, errar es humano. ¿Qué harías inmediatamente? Salir corriendo por pies. O si subes en un avión y allí en la cabina pone, errar es humano, hijo puta. Qué curioso, qué sensibles somos a errores de algunos profesionales. Pero generalmente no nos lo aplicamos a nosotros con esa seriedad. Yo creo que tenemos que ser más serios todavía. Primera C, competencia profesional. Esa es la variable técnica del modelo. Segunda C, conciencia del otro. Si tú quieres inspirar confianza, tienes que ser consciente del otro. ¿Qué significa ser consciente del otro? Escuchar al otro, respetar al otro, participar al otro. Esas tres cositas que parecen una tontería no siempre se hacen. Hay empresas donde no se respeta a las personas como personas. Hay empresas que llega el jefe o llega quien sea, buenos días, buenos días, buenos días, y ni siquiera va mirando a la cara a cada persona, a cada persona, a cada persona. No, José María, es que ya vamos. Y eso te hace, la gente eso lo nota. No, José María, es que a mí mirar a los ojos es que me da un poco de timidez. Pues venga, entrena en el espejo, cabrón. No me valen con timideces, ¿eh? No me vale, ya está bien. No. Conciencia del otro. Hay un señor maravilloso que se llama Humberto Maturana. Que levanten el brazo los que han oído hablar de Humberto Maturana. Que levanten el brazo los que no han oído hablar de Humberto Maturana, biólogo chileno, Premio Nacional en Chile, que dice una cosa maravillosa, dice, el amor comienza, fijaros, en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! Esto es muy profundo, Esto me recuerda en cierta ocasión de encontrarme con una señora y preguntarle, señora, ¿y usted es feliz en su matrimonio? ¡Ay, qué cosas me preguntan, profesor!
Yo no, perdóneme, es que a mí me gusta preguntar, pero si no quiere contestarme, soy muy feliz con mi Pepe, llevamos 31 años casados, y le puedo decir, profesor, sin género de dudas, que encontré en mi Pepe justo mi media naranja. Yo me la quedé mirando y le dije, qué mierda, ¿no, señora? Solamente media. ¿Cómo me dice, profesor? No me hable así. Digo, que es una mierda, señora. Que su Pepe debe ser una naranja entera. Y usted otra naranja entera. Y si deciden ir las dos naranjas juntitas por la vida, me parece fenomenal, señora. Ay, no me grite, profesor. Porque además le aseguro una cosa. Aparte de que es mi media naranja, mi Pepe tenía 4 o 5 cosillas que a mí no me gustaban y ya no las tiene. Digo, ¡otra mierda, señora! A su Pepe la ha convertido usted en Pepita. Pero ¿quién nos habrá engañado? Nos han dicho cada cosa. Hasta que el jamón ibérico, que era malo para el colesterol, cosas así, y es buenísimo. Nos han engañado muchas cosas. Nada de media naranja. Es un legítimo otro. Tercera C. Claridad. Claridad. Y el primer elemento de la claridad es la verdad. Por desgracia no decimos siempre la verdad. ¿Por qué no decimos la verdad? Por miedos muchas veces. Estamos muy metidos con miedos todavía. ¿Miedos a qué? Pues generalmente los miedos más universales son los miedos a la pérdida de la vida, la pérdida del trabajo, la pérdida de un amigo, la pérdida de un amor, la pérdida que te roben el coche, pérdida. Pensar los miedos que podemos tener. Y no es malo tener miedos, pero sí es muy malo tener bastantes miedos. Y sobre todo, un tema fundamental, identifica tus miedos. Esa es la clave. Porque el peor miedo es el miedo al miedo, que no sabes dónde está. Cuarta C, cumplimiento. Cumplimiento significa, pues eso, simplemente hacer lo que has dicho que ibas a hacer. Y si el jueves tenía que estar el pedido está el jueves, no el viernes. Es que vino mi tía Enriqueta de Bilbao, a tomar por culo tu tía Enriqueta. Tú dijiste que el jueves estaba ese pedido, ¿no? Si tú dijiste que ibas a promocionar a esa persona, la promociona. José María, es que no sabía que las cosas iban a ir tan mal. Pues no habérselo dicho, haber dicho, haré lo posible y depende de la circunstancia. Es curioso, la palabra hoy en día parece que ya no tiene el peso que tenía antes. ¿Cómo vas a confiar? Quinta C, quizá de las peores que yo he vivido en esta crisis. Coherencia, la falta de coherencia. ¿Ya has oído a algún empresario decir, venga, que nos tenemos que ajustar todos, apretarse el cinturón, vamos, la austeridad, austeridad, hay que bajaros un 20% el sueldo, yo nada más que me lo puedo bajar un 3% porque estoy haciendo mi 5.º chalet en la Riviera Maya, hijo puta. Lo siento muchísimo. Tú no puedes lanzar un mensaje de austeridad y tú comportarte. José María, pero es una cosa mía, con mi dinero, me da lo mismo, pero es que no vas a ser creíble, ¿estamos de acuerdo? No es fácil. Es igual que si dices a un hijo tuyo, no fumes, no fumes, no fumes, y tú te vas a echar un pitillito al cuarto de baño sin que te vea. ¿Es creíble eso para tu hijo? Seguramente no. Que le diga a su madre que no fume, porque su madre a lo mejor no fuma, pero no se lo digas tú, no tengas esa cara. Yo he sido empresario. Y yo soy un notófilo. Quiere decir que mi cabeza empieza a funcionar bien a partir de las 8:30, 9. O sea, que si queréis a las 8:30, 9 empieza otra conferencia. Porque ahí me va puta madre la cabeza. Y entonces, ¿qué significa? Que me acuesto a la 1, 1:30, 2 de la mañana, 2:30 todos los días. ¿Qué significa? Que madrugar me va fatal. Yo en mi empresa nunca he dicho, aquí hay que madrugar y estar a las 8 de la mañana, eso le decía al gerente que lo dijese o a quien fuese, pero yo no me he atrevido. José María, pero si todo el mundo sabe que te quedas hasta las 11 de la noche trabajando, digo, lo siento, pero yo no puedo decir algo que yo no estoy dispuesto. Porque alguno no lo interpreta
no voy a ser igual de creíble. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La sexta C, consistencia. Consistencia significa que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con esos determinados valores. Se pueden cambiar muchas cosas. Y yo puedo cambiar mi camisa, y puedo cambiar mi kikiriki, o puedo cambiar lo que quiera, pero seguramente en valores no he cambiado tanto. Y seguramente el fondo de mis mensajes se parece mucho a los que daba hace 20 años aquí en Pamplona. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con el Banco de Baskonia, que no sé si existe ya o no, o si sigue existiendo. Que era el Popular, era el Banco Popular y todo eso. Ahora los ha absorbido todos, me parece, ¿no? Y he trabajado aquí mucho durante años, hasta conseguí llevarme de aquí la gota, me dio la gota de tanta carne rica que hay aquí, joder. Y la gota, el dedo gordo de mi pie, aquello era no te cachondees, joder, que era una putada, joder. Claro, es tremendo, yo que no podía, la sábana me hacía daño. No sé si habéis experimentado alguno la gota, pero es jodido. Eso me llevé yo de Pamplona, pero bueno, eso fue lo negativo, todo lo demás fue positivo. Y finalmente la última C, coraje. Vivir hoy en día exige mucho coraje. Ser padre o madre hoy en día exige mucho coraje. Ser líder exige mucho coraje. Yo creo que hay una crisis de liderazgo. Seguramente liderazgo político en muchos casos, liderazgo empresarial en algunos casos, liderazgo familiar también en otros casos. Yo de hecho acabo de terminar de escribir mi último libro, mira que después lo voy a sortear, que se llama Coaching a un adolescente. A un adolescente. ¿Por qué? Porque sí he detectado de que hay un problema muy serio de dirigir a adolescentes y que en muchos casos el adolescente se pone por encima del papá y de la mamá y al final ya no se sabe quién es quién ahí y es un tema delicado y es difícil, entre otras cosas porque no dedicamos demasiado tiempo, tenemos el tiempo que tenemos. Y el chaval va siempre testando, a ver hasta dónde puedo llegar, a dónde puedo tal, y siempre estás en este desafío continuo de un adolescente que tiene que ir creando su propia identidad, y tiene derecho a hacer eso, y debe hacer eso, pero claro, a veces no sabemos gestionar eso. Y entonces, mi tesis del modelo es que si tú desarrollas comportamientos derivados de la A más 7 Cs, eso va a crear un espacio de confianza y eso va a conseguir el compromiso de las personas que estén ahí envueltas, porque va a posibilitar el desarrollo de esas personas. Entonces, quiero concluir. Quiero concluir. Las personas van a exigir cada vez más ser tratadas, respetadas, escuchadas y participadas como personas. Yo estoy preparando ahora una conferencia que daré en Deusto, codirijo un máster en coaching ejecutivo en Deusto, en Madrid, y uno de los temas que hemos metido es coaching de equipos. Y una de las claves es el tema de colaboración. Y estoy trabajando una línea de colaboración radical. Tenemos que abrirnos a colaborar, pero la colaboración no va a existir si no existen dos cosas fundamentalmente, que es confianza y es generosidad. Y por desgracia muchas veces no hay confianza y no hay generosidad. Y hay un tercer elemento, que sería el elemento crítico para el aprendizaje, que es la humildad. La humildad en reconocer que no sabes, la humildad en reconocer que te has equivocado. Y yo por eso os agradezco mucho el que hayáis levantado el brazo reconociendo cosas que no sabíais y no teníais por qué saber.
pero sí tener el coraje de levantar el brazo. Parece una tontería, pero tenemos que involucrar a la gente haciéndoles participar en cuestiones donde cada uno puede aportar lo que puede aportar y crear, yo diría, la pasión por el aprendizaje. Si a mí me dicen cuál es mi mayor pasión, es seguir aprendiendo. Que os voy a dar una idea también. ¿Alguien de los presentes alguna vez ha estado o está estresado, se siente estresado o estresada? Que levante el brazo. Bueno, pues una cosa que se me ocurrió hacer es meterme en un curso, lo recomiendo, muy bonito, muy interesante, de improvisación teatral. Puta madre. Porque en el curso ese puedes hacer lo que te salga de los huevos, excepto agredir físicamente al otro. Y es una gozada para desahogarte, para gritar, chillar, saltar, correr, hacer el gilipollas, tal. No pasa nada. Estamos muy cogidos por condicionantes. Y otra cosa que estoy estudiando ahora, un máster, en un tema también muy serio, muy importante, creo yo, que es en hipnosis ericksoniana. La próxima vez que nos veamos, tener cuidado cómo me miráis. Es muy potente la hipnosis ericksoniana. Se está utilizando como sustituto de la anestesia, por ejemplo, en operaciones quirúrgicas y todo eso. No me pongas. O vas al dentista, imagínate, y ya te quiere clavar esa aguja asquerosa, tal. Quieto, espere. Ya, pinche, meta taladro. ¿Pero cómo voy a dar sin anestesia? Venga, no sea cabrón que yo soy el paciente. Venga, meta taladro. Es muy potente el tema. Y que tú puedas tranquilizar un dolor, y que tú puedas sacarte una fobia, y que tú puedas... Estamos muy... Por eso decía al principio de la conferencia, hay que desaprender, hay que quitar cosas de ahí. Para mí, la persona que está dispuesto a seguir aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo, se mete en el ciclo vital de juventud. Siempre serás joven. Eso me lleva a la tentación de hablar de una última historia. ¿Me permitís o queréis ir a tomar la copa? Que levanten el brazo los que prefieren de momento oír la historia y después la copa. Y que no pierdan la copa, eso sí, con la historia. No pierden la copa, ¿verdad? No, vale. Un último levantamiento de brazos. Que levanten el brazo los que admiran o admiraron a su padre, o a su madre, o a su mujer, o a su marido. Los que tenéis pareja, pensad si admiráis a vuestro marido o a vuestra mujer, y no os quedéis en eso, sino en qué. Pero pensadlo profundamente. A veces te gusta tu marido, papá, o tal, pero la admiración es un pasito más. Pensadlo, es muy interesante. Yo he admirado siempre mucho a mi padre. Pero cada vez que me acuerdo de mi padre, admiro más a mi madre por haber aguantado a mi padre. Porque mi padre fue un tipo muy singular, y vivir con un tipo muy singular es maravilloso, pero no es fácil. Y os voy a contar la historia sintética de mi padre. Mi padre nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, de la provincia de Pontevedra, donde no había nada. Miento, había iglesia, pero no había escuela, por ejemplo. Y se tenía que ir 8 o 9 kilómetros a través del monte para llegar a la escuela a otra aldea vecina. Y todos los días volvía de la escuela a su casita, que era una casita que yo he pasado veranos allí con mi abuela, que no tenía, por supuesto, ni luz eléctrica, ni agua corriente, tenía una cuadra allí. Su padre se murió, siendo él muy pequeño, analfabeto, se murió el padre, y la madre, mi abuela, que la conocí porque vivió muchos años, se murió también analfabeta. Y mi padre estuvo yendo a la escuela hasta los 14 años allí, pero vio que no había nada que hacer, como en muchas regiones de España, y entonces
pidiendo dinero prestado a vecinos y a algún familiar, se fue de migrante a México, en el barco. Llegó a México y estuvo allí de los 14 a los 22 años. Y a los 22 años decidió volver sin haber hecho fortuna ni nada, como otros sí que hicieron fortuna. Y además incluso dice que el último día en Veracruz, al coger el barco, que le robaron lo que traía ahorrado. Menuda melopea debía llevar el cabrón. Llegó a los 22 años a Pontevedra y se puso a trabajar en una tienda que se llamaba de ultramarinos, que tenía comestible, textil, de tal. Conoció a mi madre, se casó con mi madre y tuvo 4 hijos. Y mi padre siempre decía que lo que más deseaba es que sus hijos fuésemos a la universidad. Y los 4 hijos nos fuimos a la universidad. Y de hecho mi hermano mayor, Manolo, se vino a la comercial de Deusto. Consiguió una beca y vino aquí. Y mi hermano pequeño, Fernando, estuvo en Deusto estudiando Derecho. Es curioso. No sé, mi padre tenía una cierta intuición respecto a los jesuitas. Yo he estudiado en los jesuitas y siempre digo, gracias a Dios y por desgracia. No, bueno, porque el tema religioso era un tema, wow, todas las semanas a confesarse, lo mismo, coño, que había pensado mal, había tenido sueños un poco eróticos y tal, joder, aquello era malo, pero había cosas muy interesantes. Por ejemplo, en mi época, y en este momento estoy cumpliendo mi 70 aniversario, y además estoy celebrando todos los días, o sea, estoy cumpliendo 70 años, coño, un aplauso, joder, para celebrar conmigo, joder. Pues en mi época los jesuitas era prácticamente el único colegio que se estudiaba el inglés en vez del francés, porque en este país estábamos muy condicionados por el francés. Y tenían unas ideas muy interesantes, pero también tenían lo otro, o sea, que por eso digo un balance, pero al final me gustó. Entonces, los 4 fuimos a la universidad, pero él decía parte de la verdad, lo que él quería era él también ir a la universidad, pero él no pudo. No pudo, sacó unas oposiciones de Hacienda, nos destinaron a Toledo, en Toledo, después de Toledo, Madrid, y no pudo hasta que se jubiló. Como no trabajaba en el Banco de Bilbao, no le jubilaron a los 52, sino a los 70. Y a los 70 dice, ahora es mi momento, me voy a un sitio que se llama el CEU San Pablo, y se fue a estudiar Derecho. ¿Alguien ha estudiado Derecho aquí en la sala? Bueno, pues todos los días se iba media hora antes don Manuel para coger buen sitio en la primera fila, tomar nota de todo, tener un respeto tremendo por los profesores, y después se encerraba a la tarde y medianoche, dormía poco, a pasar a limpio una vez y otra vez y otra vez, porque con la edad, pues claro, la memoria te va fallando. Primero de Derecho, saca todo su primer Derecho, todo su segundo, todo su tercero, todo su cuarto, va a sacar el quinto, que eran 5 años de aquella época, le da una cosa de corazón, le ponen un marcapasos de la época, sale adelante, termina la carrera, entre septiembre y febrero el expediente manchado, qué disgusto. Y al año siguiente dice, ¿ahora qué hago? Me voy a hacer el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares. Un año entero a Alcalá de Henares, al final le pone la medalla a Fernández Ordóñez, no el que ha salido del Banco de España hace 2 años, sino el bueno, y todo orgulloso con su medalla de Fernández Ordóñez. 77 años por ahí, dice, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, realmente voy a estudiar lo que me gusta. ¿Y qué le gustaba el tío? Y era buenísimo, porque había hecho perito mercantil, la contabilidad. Y hay que echarle huevos que te guste la contabilidad. Pues a mi padre le encantaba la contabilidad y era buenísimo la contabilidad. Y entonces se fue 3 años y se hizo auditor de empresas. Y a los 80 años empezó a auditar empresas. Y esto lo tengo escrito en uno de mis libros, toda esta historia, no estoy inventando. 80, 81, 82, 83, hasta 84 años auditando empleo. A los 84 años, de repente un día llegando a casa de mis padres a las 10 de la noche, mi madre sola. Dice, ¿dónde está el jefe? Le llamamos al jefe. No, ahora se acaba de matricular en una academia y dice que va a ir 3, 4 años a estudiar de 7 de la tarde a 10 y media de la noche, que va a ir a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? Pues se fue a estudiar informática
e inglés, porque decía que si no sabías manejar los aparatos aquellos y hablar en inglés no había futuro. Eso estuvo hasta los 87, 88 años. Y a los 87, 88 años, como vio que yo había estudiado varias carreras, dice, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo. Y como era un tío muy creyente, seguramente pensando en su futuro, ¿qué se fue a estudiar? Teología. Dice, a ver si voy a subir allí y no distingo al Espíritu Santo del otro, tal cual. Y me la cargo, y entonces se fue a estudiar teología todos los días a clase. Primero de teología no lo termina, se matricula primero o segundo a los 89 años, a los 90 años se matricula de 2 de tercero que le apetecía mucho y sigue completando primero, pero teníais que verle a los 90 años, que yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a tal sitio, y dice, ¿por qué no hablas de esto, de esto, de eso? Inmediatamente una energía, unas ganas tremendas, ¿no? Pero ahí pasó algo que nadie puede evitar, por supuesto, y su compañera, mi madre, pues se nos fue a otro plano. Y él, que aparentemente le hacía poco caso porque la sacaba los fines de semana solamente y tal y cual, dejó de tomar lo que tenía para el pulmón, para el corazón, todo eso, y se fue con ella. Pero yo tuve la gran fortuna, y seguramente algunos de vosotros tenéis historias parecidas, de tener cerca de mí a un joven de 90 años. Un joven con ganas de seguir descubriendo, de seguir aportando, de seguir viviendo, de seguir disfrutando de lo que hacía. Eso realmente es lo que os deseo a todos vosotros. Muchísimas gracias, que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchas gracias.